Capítulo 221. Caer en una trampa. ¿Es ese mocoso que no tiene ojos? Después de escuchar esas palabras, la gente de los alrededores expresó un poco de sorpresa. No es de extrañar que se haya atrevido a desafiar tan arrogantemente al hermano Gon. Si puede mezclarse en la casa heroica con el cultivo del cuarto nivel del reino origen, parece que este muchacho todavía tiene un poco de habilidad. Algunas personas también sintieron que Chu Feng no era simple. HMPH. Cuando escuchó que alguien aprobaba a Chu Feng, Gong Luyun resopló con frialdad y una evidente insatisfacción apareció en su rostro. Luyun, ya que este mocoso se atreve a venir aquí para desafiarte, simplemente está buscando caminar en su camino de la muerte. Te ayudaré a rastrearlo, y después de que entre en el Valle de las 100 Curvas, te ayudaré a acabar con este mocoso. Al ver eso, la atractiva hembra tiró a Gong Luyun hacia un lado y dijo en voz baja. La hermana Wang tiene razón. Él puede entrar, pero no saldrá. Justo en ese momento, el grupo de personas se reunió y algunos intentos de asesinato aparecieron en sus rostros. Esto no es demasiado bueno, ¿no? Cuando lo vio, Gong Luyun dudó un poco, pero no se negó. Hermano Gong. Cuando personas como él pelean contigo, solo necesitas un golpe para hacerlo desaparecer como una columna de humo. Matarlo es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, este tipo de personas son como perros. Si no lo matas, tal vez salte y te muerda. Por lo tanto, no seas tan amable con las personas como él y es mejor acabar con él antes. Al ver que Gong Luyun tenía dudas, algunas personas comenzaron a instarlo uno después del otro. Entonces, lamento molestarlos a todos ustedes. Yo, Gong Luyun, recordaré la lealtad de todos y ciertamente los pagaré a todos en el futuro. Algunas personas estaban en términos amistosos con Gong Luyun por lo que ya no lo rechazó. Él solo juntó sus manos hacia la multitud con una cara tocada. Solo el trabajo de levantar una mano. Después de que Gong Luyun expresó eso, el grupo de personas fue incomparablemente feliz. Después de todo, por lo que vieron, incluso si Chu Feng tenía talento, él era solo un pequeño personaje. Simplemente fue demasiado fácil para ellos matar a Chu Feng. Sin embargo, si mataban a Chu Feng, su relación con Gong Luyun podría avanzar a otra etapa. Eso trajo consigo bastantes beneficios, así que, naturalmente, no se apartaron de él y querían acabar con el problema en la casa de Gong Luyun. La caza heroica fue bastante especial. Muchas cacerías comenzaron en la mañana, pero esta caza heroica fue arreglada para comenzar cuando el sol se ponía. Después de casi un día de larga espera, el sol finalmente descendió de los altos cielos hacia las montañas del oeste, y la gran ocasión que sucedía una vez al año en la provincia de Sura, la cacería heroica, finalmente iba a comenzar. Hubo muchas personas que se unieron y al final hubo al menos varios miles de personas. Sin embargo, después de que esa cantidad entraran profundamente en el Valle de las 100 Curvas, desaparecieron como una piedra arrojada al océano porque el valle era simplemente tan vasto. Entonces, si alguien tenía malas intenciones hacia cierta persona, tenían que seguir a esa persona en el instante en que ingresaron. De lo contrario, era como pescar una aguja en un océano. Casualmente, detrás de Chu Feng había un grupo de personas que eran exactamente así. Había aproximadamente 20 personas en ese grupo y muchas de ellas estaban en el primer nivel del ámbito profundo. Varias personas dentro del grupo estaban incluso en el segundo. Algunas personas en ese grupo incluso tenían poder espiritual, por lo que podían aferrarse a Chu Feng pero no exponerse. Pero todo eso fue inútil. Chu Feng ya los descubrió cuando pensaron que lo estaban siguiendo de manera indetectable y estaban esperando el momento para acabar con él. No importaba cuán mejor fuera su ocultamiento, no tenían forma de escapar del poder de detección de un espiritista de capa gris. En realidad, Chu Feng no solo descubrió a Gong Luyun y a los demás que formaban parte de la generación joven, sino que también descubrió a algunas personas de la generación anterior. Esos ancianos seguían secretamente a Gong Luyun y los demás. Sin duda estaban allí para proteger clandestinamente a Gong Luyun y a los demás para evitar que se toparan con problemas innecesarios. Chu Feng no tenía miedo cuando se enfrentó a eso. Por el contrario, todo estaba dentro de sus expectativas. La razón por la que se mostró a saludar a Gong Luyun después de descubrir dónde estaba su paradero era porque quería que Gong Luyun tuviera una intención asesina hacia él. Entonces, de esa manera, Gong Luyun lo seguiría a un lugar más desolado antes de atacarlo. La razón por la cual Chu Feng participó en la cacería heroica no fue para la medicina profunda. Fue para matar a Gong Luyun. Por lo tanto, si quería encontrar un lugar donde no lo molestaran para matar a Gong Luyun, tenía que guiarlos a un lugar donde él mismo se sintiera satisfecho que estaba siguiendo un rumbo secreto. Wosh, sintiendo que el tiempo era casi el correcto, un flash apareció bajo los pies de Chu Feng y usó la técnica Imperio Celestial.
Al instante, su velocidad aumentó varias veces y, después de un parpadeo, desapareció de las palmas de Gong Luyun y los demás. Maldición. La velocidad de este mocoso es demasiado rápida y lo perdí. De repente, la atractiva hembra detuvo sus pasos y frunció ligeramente el ceño. ¿De verdad? Hermana Juan, eres un espiritista mundial. ¿Perdiste a ese maldito mocoso? Todos entendieron lo que sucedió después de escuchar esas palabras. ¿Es posible que fuimos descubiertos por él? Alguien sugirió esa sospecha. Eso es posible. Después de todo, él también tiene el poder del espíritu y fue aceptado como discípulo por Su Helyun de mi escuela Dragón Asura. Sin embargo, nunca pensé que podría descubrir que la hermana Wang lo estaba siguiendo, dijo Gong Luyun con gravedad. ¿Y ahora qué? Alguien hizo una pregunta. ¿Qué más? La persona está perdida, y además, cuando el cielo se oscurece, sería muy difícil tratar de encontrarlo. Lo que debemos hacer ahora es profundizar en la búsqueda de la medicina profunda. Alguien sugirió. Milímetros. Parece que solo podemos hacer eso. A pesar de que no estaban dispuestos a hacerlo, en ese momento, acordaron romper. Hermano Gong, no te preocupes. Si ese mocoso se encuentra conmigo, Fuxiaoje, sin duda te ayudaré a acabar con él. Un hombre que tenía una apariencia bastante áspera unió sus manos hacia Gong Luyun. Gracias, hermano Fu. Gong Luyun sonrió, pero no pudo ocultar su decepción. Después de conocer la extraordinaria habilidad de Chu Feng, se volvió cada vez más inquieto. Especialmente después de conocerlo de nuevo. Sentía que definitivamente no podía darle a Chu Feng más tiempo para continuar desarrollándose. O bien, cuando llegara el día de la batalla programada, la persona que necesitaría suicidarse sería él mismo. Todos, me voy a despedir ahora. El hombre de aspecto rudo que se hacía llamar Fuxiaoje volvió a juntar sus manos y se apresuró a entrar. Todos, yo, Gong Luyun, he recordado todas sus buenas intenciones. El Valle de las 100 Curvas tiene amplios recursos, y como todos vinieron aquí, debes tener buenas cosechas. No pierdan más tiempo aquí y espárzanse. A pesar de que estaba decepcionado, Gong Luyun aún sonreía con todos para expresar su gratitud. Wosh, sin embargo, justo en ese momento, un fuerte viento repentinamente se levantó y una silueta negra apareció abruptamente sobrevolando. Con la velocidad del rayo, se precipitó desde el bosque y al final, aterrizó junto a Gong Luyun y los demás. ¿Qué es esto? Todo el mundo estaba sorprendido por el cambio e incluso pensaron que era una bestia monstruosa atacando. Entonces, retrocedieron rápidamente hacia un lado. Sin embargo, cuando miran fijamente a la silueta negra, la cara de las personas cambiaba mucho a medida que el miedo aparecía en sus rostros. Esa silueta negra no era una bestia monstruosa. Era una persona, e incluso era una persona con la que estaban familiarizados. Fue Fuxiaoje quien se fue primero. Pero en ese instante, el cerebro de Fuxiaoje ya dejó su cuello. Hubo varios agujeros grandes y sangrientos excavados en su pecho y todos los órganos en su cuerpo ya no estaban allí. En cuanto a su cerebro, estaba metido en los agujeros sangrientos de su pecho. Su muerte fue anormalmente horrible. Capítulo 222, viejo con armadura de oro. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? La muerte de Fuxiaoje fue demasiado aterradora. Aunque las personas que estaban en la escena eran despiadadas y aunque cada persona había tocado sangre antes y tenía deudas de vida que llevaban en la espalda, cuando veían esa escena, temblaban aunque no hubiera frío y los escalofríos bajarían por sus espinas. Fuxiaoje era una persona en el primer nivel del ámbito profundo. ¿Quién podría matarlo en tan poco tiempo con métodos tan crueles? Ni siquiera había ningún grito de dolor, así que, ¿qué tan atemorizante sería la persona que lo mató? Wosh, wosh, wosh. Justo en ese momento, 3 figuras ancianas salieron corriendo del bosque detrás de la multitud. Eran personas de la vieja generación que se mantenían de forma oculta el grupo de jóvenes generaciones. Desde que los 3 escucharon un grito de sorpresa antes, determinaron que algo debe haber sucedido. Cuando vieron esa escena, también fruncieron el ceño y sus caras cambiaron enormemente. Señor mayores, es genial que hayan venido. Hay peligros en este valle de las 100 curvas. Después de ver a los 3 ancianos, Gong Luyun y los demás rápidamente se acercaron a ellos. Aunque los 3 ancianos venían de diferentes escuelas, todos tenían el cultivo del 5º nivel del reino profundo. Ese tipo de fortaleza no era débil dentro de la provincia Asura. Entonces, después de que aparecieron, los aterrorizados discípulos centrales parecían haber visto a su salvador. ¿Qué clase de persona se atreve a hacer este tipo de cosas? Uno de los ancianos gritó su garganta desde la dirección en la que volaba Fuxiaoje. Crujido, crujido. Inmediatamente después de hablar, sonaron gradualmente sonidos de pasos. Una persona se acercaba lentamente desde el bosque oscuro.
En ese instante, el corazón de todos se elevaron a sus gargantas. Gong Luyun y los otros se pararon detrás de los tres ancianos y, sin apartar los ojos, miraron hacia adelante porque sabían que el culpable que mató a Fu Xiaojie tan cruelmente iba a aparecer. Bajo las miradas de la multitud, Chu Feng lentamente salió del bosque. Sin embargo, actualmente ya cambió su ropa. Se puso el manto gris del espíritu mundial sobre sí mismo y tomó prestado el poder de ella al emitir el poder de una persona poderosa en el ámbito profundo. Ya no era el pequeño joven Chu Feng. Después de un corto periodo de tiempo, se convirtió en el gran personaje cuyo nombre se extendió por toda la provincia de Asura, el señor Capa Gris. ¿Tú eres? Después de ver a Chu Feng, sin mencionar a los discípulos, incluso la expresión de los tres ancianos cambió grandemente porque todos pensaron al mismo tiempo en la misteriosa persona vestida de gris que masacró a la familia Shangguan, el señor Capa Gris. Señor, me pregunto si eres el señor Capa Gris. Uno de los ancianos se acercó a Chu Feng y le presentó sus respetos. Sin siquiera hablar, Chu Feng levantó la mano y palmeó. Cuando esa palma fue arrojada, envió el poder de 300.000 hombres. Cuando la persona mayor en el quinto nivel del reino profundo fue tomada por sorpresa, instantáneamente se convirtió en un charco de sangre y explotó frente a la multitud. Otra palma salió cuando Chu Feng volvió a tocar la palma. Del mismo modo, otra persona se convirtió en un charco de sangre y murió violentamente. Señor, no tenemos agravios ni odio entre nosotros, entonces ¿por qué atacas? Otra persona gritó en voz alta, y antes de terminar de hablar, explotó desde la palma de la mano de Chu Feng. A partir de entonces, Chu Feng arrojó varias palmas más y cada palma creó potencia absoluta. Siempre habrá una persona que muera por eso. No había nadie allí que pudiera detenerlo. Incluso no tenían forma de esquivarlos, ya que se veían divididos en varias piezas, y ni siquiera podían mantener un cadáver completo. ¡Corre! Después de ver la sangre salpicada en todo su cuerpo, finalmente, alguien reaccionó, giró y quiso escapar. HMPH. Pero, ¿cómo podrían Chu Feng darles la oportunidad de escapar? Giró su mano en el aire y la agarró. El fuerte poder de succión se extendió, como una jaula sin forma, ya que ataba al discípulo que quería escapar antes. En un instante, fue empujado hacia la palma de Chu Feng. Solo estaba siendo absorbido a la fuerza por el poder de Chu Feng que salió de su palma. El dolor de su carne siendo condensada poco a poco lo hizo gritar interminablemente en miseria mientras lloraba incesantemente. ¡Tu demonio! Te mataré. En ese momento, de los tres ancianos, solo uno sobrevivió y la persona que fue refinada por la fuerza por Chu Feng era un discípulo de su propia escuela. Eso lo puso furioso. No solo no escapó, sino que incluso comenzó un ataque extremadamente fuerte. El fuerte poder profundo fue como la marea cuando surgió de su cuerpo y se condensó en un enorme carruaje frente a él. Era como si presionara el vacío. Hizo ruidos retumbantes y la tierra tembló. Las llamas se encendieron en el aire por la fricción. La poderosa fuerza parecía que podía aplastarlo todo, e incluso las montañas no podían detener la colisión. Sin embargo, una habilidad marcial tan fuerte, el golpe completo de una persona en el quinto nivel del reino profundo, ni siquiera fue puesto en los ojos de Chu Feng. Con el movimiento de su brazo, 6 formaciones espirituales se condensaron y rodearon desde todas las direcciones y envolvieron el carro dentro de ellas. Las formaciones espirituales se encogieron rápidamente y la fuerte presión finalmente presionó al carro de poder profundo, que tenía una fuerza extremadamente fuerte, hacia polvo mientras desaparecía en el aire. ¡Cielos! Este hombre es incluso una persona. Este es el poder de un espiritista mundial de capa gris. Al enfrentar esa escena, casi todos los que estaban allí estaban estupefactos porque personalmente experimentaron la fuerza del señor capa gris. Pero como todos estaban mirando fijamente en eso, una figura que estaba en el suelo de repente saltó y escapó hacia el camino del que venían. Al ver eso, la expresión de Chu Feng también cambió mucho porque la persona que estaba escapando no era otra que la persona a la que quería matar más, Gong Luyun. ¿Un grupo de basura quiere quitarme la vida? Todos ustedes deberían morir. Chu Feng estaba furioso. Ya no los mató uno por uno, pero con un pensamiento, todo su cuerpo se convirtió en un rayo. Cuando el relámpago se elevó, encendió el bosque oscuro hasta el día. Bajo el brillo de la luz blanca, el relámpago sin límites finalmente se convirtió en un enorme pitón relámpago. De un solo trago, tragó a todos los que aún sobrevivieron. Incluso la persona mayor que estaba en el quinto nivel del reino profundo no la dejó salir. Después de quemar completamente a todos los que estaban allí a la vez, Chu Feng usó la técnica Imperio Celestial y persiguió a Gong Luyun con extrema velocidad.
Sin embargo, después de perseguir varias millas, la cara de Chu Feng cambió de repente y frunció el ceño. Descubrió que Gong Luyun, que utilizó todo su poder para escapar, dejó de correr y se quedó donde estaba. Al mismo tiempo, apareció una persona al lado de Gong Luyun. Obviamente, esa persona era una cultivadora. Sin embargo, Chu Feng no pudo detectar en qué etapa del cultivo se encontraba. Entonces, él era claramente una persona poderosa. Una persona poderosa que Gong Luyun creía que podría protegerlo, de lo contrario no habría dejado de escapar y esperó allí para Chu Feng. Wosh, en cuanto a Chu Feng, no dejó de moverse y siguió persiguiéndolo. Finalmente, llegó al lugar donde Gong Luyun se detuvo. En ese instante, la figura de un anciano también apareció dentro de la línea de visión de Chu Feng. Ese viejo tenía el pelo tan blanco como la nieve y una mirada que era como una antorcha. Llevaba una armadura de color dorado, y en el área del pecho de esa armadura, incluso había un quilín dominante grabado en ella. Actualmente se mantuvo donde estaba con ambas manos a la espalda. Estaba sonriendo levemente a Chu Feng y la mirada ligeramente entrecerrada lo evaluaba interminablemente. Detrás de él estaba Gong Luyun, que se escondió allí con terror en toda la cara. Capítulo 223, El poder de las habilidades secretas. Soy el director técnico Lin Ran de la mansión del príncipe Qilin. Aunque no sé cómo Luyun y los demás lo ofendieron, señor Capa Gris, espero que usted, una persona de alto rango, pueda perdonar las ofensas cometidas por esta persona de bajo estatus y perdonarle una vez. El viejo, que se llamaba a sí mismo Lin Ran, sonrió amablemente a Chu Feng. Mientras hablaba, no era humilde ni arrogante, y ya había reconocido que la persona que tenía delante era el señor Capa Gris que asesinó a la familia Shangguan. Cuando apareció ese anciano, Chu Feng no pudo evitar fruncir el ceño porque incluso él había oído hablar del nombre de Lin Ran. Era una de las personas más poderosas de la mansión del príncipe Qilin, era un experto en la cumbre del ámbito profundo y era uno de los personajes más famosos en toda la provincia de Sura. Chu Feng no sabía por qué ese personaje reconocía a Gong Luyun como su nieto adoptivo y lo amaba y protegía mucho, pero sabía que si Lin Ran realmente iba a proteger a Gong Luyun, esta vez, sería difícil para él incluso tocarlo. Sin embargo, cuando vio al odiado enemigo que exterminó a su familia, la furia de Chu Feng ya se ganó su razonamiento. ¿Cómo podría pensarlo tanto? A él no le importaba Lin Ran y levantó la palma de la mano. El fuerte poder profundo se convirtió en una enorme ola invisible mientras golpeaba a Lin Ran y Gong Luyun. El ilimitado poder profundo causó devastación en el aire. La poderosa fuerza sacudió a los árboles cercanos como si el pico de una montaña descendiera de los cielos y se forzara. Parece que el señor Capa Gris no está dispuesto a darme cara. Pero cuando se enfrentó a la palma de la mano de Chu Feng, Lin Ran negó decepcionado con la cabeza. Después de eso, una fría mirada brilló en su mirada y con un simple movimiento de su gran manga, un poder profundo que era varias veces más fuerte que el de Chu Feng emanó y disolvió fácilmente el ataque de la palma de Chu Feng. Después de disolver el ataque, Lin Ran no se detuvo. Señaló ligeramente a Chu Feng y el poder profundo frente a él se condensó rápidamente. Se formaron en miles y miles de flechas que fueron como lluvia y dispararon explosivamente hacia Chu Feng. No fue una habilidad marcial. Cuando uno tiene control total sobre su poder profundo, puede usar libremente el poder profundo para condensarlo en sustancias reales. Originalmente, era algo que solo podían hacer los que estaban en el reino celestial, pero algunas personas también podían hacerlo si se encontraban en la cima del reino profundo. Octavo nivel del reino profundo. En ese instante, Chu Feng se sorprendió. Aunque el octavo nivel del reino profundo no era verdaderamente el pico del reino profundo, con el cultivo actual de Chu Feng del primer nivel del reino profundo, realmente no podía luchar contra esa persona. Sin embargo, no tenía escapatoria. Entonces, con un pensamiento, condensó varias formaciones espirituales de color gris frente a él para bloquear los ataques de Lin Ran. Bum 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 bum, pero la formación del espíritu indestructible de Chu Feng instantáneamente colapsó bajo los ataques casuales de Lin Ran. Era tan débil como el tofu, simplemente no podía tomar ni un solo golpe. Chu Feng, escapa rápido. La distancia en la fuerza es demasiado grande y no puedes derrotarlo. La voz de X sonó en el cerebro de Chu Feng. Sin embargo, ¿cómo podría él, que estaba lleno de sed de sangre, retroceder? Con un flash debajo de sus pies, pudo usar la técnica Imperio Celestial como lo deseaba y esquivó los ataques de Lin Ran con una velocidad similar a la de la luz. Muy cerca de eso, Chu Feng movió su dedo hacia Lin Ran. El rugido de un feroz tigre también vino con él. La técnica de matanza de tigre blanco. La habilidad secreta ya había sido utilizada por Chu Feng. Aunque era solo un gas tenue de color blanco, el poder que emitió fue suficiente para sacudir al mundo en ese lugar. Es una habilidad secreta.
Cuando se enfrentó a la técnica de matanza del tigre blanco de Chu Feng, la expresión de Lin Ran cambió mucho, pero no tuvo miedo. Él estaba emocionado. Cuando se enfrentó a la habilidad secreta que era difícil de encontrar en el mundo, estaba infinitamente emocionado. Wash, pareciendo conocer la fuerza de la habilidad secreta, o posiblemente sintiendo el poder de la técnica de matanza del tigre blanco, Lin Ran, quien estaba en el 8º nivel del reino profundo, no tomó por la fuerza el ataque de Chu Feng. Con su mano grande, agarró el hombro de Gong Luyun y mientras su cuerpo flotaba, desapareció y lo esquivó. Retumbar en el mismo momento en que Lin Ran y Gong Luyun esquivaron, la técnica de matanza del tigre blanco aterrizó en el lugar donde estaban anteriormente. Aunque parecía ser un gas insignificante, cuando colisionó con el suelo, instantáneamente se convirtió en una corriente de gas dominante. Destruyó la tierra y la convirtió en un desastre a medida que se extendía un agujero profundo de un dedo de ancho. Nadie sabía para cuántos metros continuaba. Jaja, qué gran habilidad secreta. Verdaderamente, no se puede encontrar después de buscar en el mundo entero, pero conseguirlo no requirió ningún trabajo. Justo en ese momento, Lin Ran y Gong Luyun aparecieron cerca. Mientras miraba el poder causado por la técnica de matanza del tigre blanco, Lin Ran se rió locamente. Wosh, 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 wosh. Casi al mismo tiempo que los dos aparecieron, el poder del espíritu de Chu Feng ya estaba encerrado en su posición. Movió sus dedos al mismo tiempo y 5 gases de color blanco estaban disparando locamente en el aire. A medida que pasó de varias ubicaciones, atacó de nuevo. Rugido. Si se dijera que una sola hilera de gas era como una sola garra de un tigre blanco, los 5 gases serían como 5 garras de tigres blancos. Cuando las afiladas garras se cerraron, no solo estaban allí los 5 gases blancos. Incluso se podía ver una enorme garra de un feroz tigre que aparecía en el aire mientras volaba hacia las dos personas. Esa fuerza fue varias veces mayor que antes. Incluso el suelo comenzó a temblar violentamente y aparecieron innumerables grietas. Los árboles cercanos también comenzaron a balancearse violentamente y algunos incluso se partieron en dos con fragmentos volando. ¡Qué fuerza tan magnífica! Jaja, me gusta. Eso podría haber dejado estupefacto a Gong Luyun por miedo, pero Lin Ran se volvió cada vez más loco. Esta vez, no esquivó de inmediato. Solo agitó su gran manga, y siguió girando. Él quería probar y bloquearlo. Te dejaré experimentar mi escudo Qilin de la mansión del príncipe. Mientras su gran manga ondeaba alrededor, capas de poder profundo también aparecieron y se convirtió en un enorme escudo frente a él. Ese escudo tenía forma de círculo y tenía el diámetro de 10 metros. Parecía estar hecho de acero, pero estaba formado por poder profundo. Alrededor del escudo había dientes afilados, y en el medio del escudo había una cabeza de Qilin que mostraba sus dientes. Después de que apareció el escudo, comenzó a seguir girando y mientras giraba, causó algunos huracanes. No solo era un escudo indestructible, también era un arma aguda e invencible. Era una habilidad marcial de defensa de rango 6. Cuando estaba en manos de Lin Ran, mostraba la fuerza que debería tener y estaba forzando a las garras del tigre blanco a retroceder. En ese momento, iban a chocar. En ese instante, sin importar si era Chu Feng o Lin Ran, ambas miradas estaban firmemente encerradas en el escudo de Qilin, así como en la técnica de matanza de tigre blanco. No importa si era Chu Feng o Lin Ran, querían experimentar cuál era más fuerte y cuál era más débil entre la habilidad secreta y la habilidad marcial. Boom. Finalmente, los dos colisionaron juntos. Sin embargo, el resultado fue esperado, pero también inesperado. Delante de la técnica de matanza de tigre blanco, el fuerte escudo Qilin ni siquiera permaneció allí durante medio segundo. Instantáneamente, se hizo añicos y la técnica de matanza de tigres blancos no sufrió ningún daño, ya que continuó atacando a Lin Ran y Gong Luyun. Wosh. En ese instante, incluso la cara de Lin Ran no podía mantener la calma. Cuando se enfrentó a la poderosa técnica de matanza del tigre blanco, no tuvo más remedio que esquivarla rápidamente y no se atrevió a seguir reteniéndola. Rugido. Esta vez, cuando la técnica colisionó con el suelo, formó una gran marca de palma. No fue una simple marca de palma. Era la garra de un tigre. La enorme marca de la pata tenía un diámetro de 10 metros y se imprimía profundamente en el suelo. Sin embargo, la marca profunda de la pata no era todo. 5 agujeros pequeños pero profundos continuaron extendiéndose y al final de ellos no se pudo ver. Capítulo 224. Resistir el aire para caminar. El poder de las habilidades secretas son sin par en el mundo. Señor Capa Gris, me pregunto si puede decirme dónde encontró esta habilidad secreta. Esta vez, Lin Ran apareció detrás de Chu Feng y agitó su gran manga. Otro escudo de Qilin fue condensado y con esa fuerza terrorífica, presionó hacia Chu Feng desde atrás.
Tenía que decirse que la velocidad de Lin Ran era demasiado rápida. La velocidad con la que condensó una habilidad marcial sobrepasó su imaginación, e incluso con el actual poder del espíritu de Chu Feng, ni siquiera podía igualar su ritmo. Maldición. Mientras se enfrentaba a un escudo Qilin tan fuerte, Chu Feng solo podía luchar contra él con la técnica de matanza del tigre blanco. Sin embargo, cuando quiso vincularse con el tigre blanco en su cuerpo y cuando quiso utilizar la técnica de matanza del tigre blanco nuevamente, descubrió que el tigre blanco en su conciencia desapareció. ¿Qué está pasando? Su método más fuerte, la técnica de matanza del tigre blanco, actualmente no se podía usar. Eso hizo que Chu Feng entrara en pánico mientras esquivaba rápidamente. Sin embargo, justo después de que Chu Feng lo esquivara, el escudo Qilin también cambió bruscamente de dirección y presionó nuevamente hacia Chu Feng. Esta vez, su velocidad fue aún más rápida. Bajo ese tipo de situación, Chu Feng ya no se atrevía a dudar. Utilizó la técnica Imperio Celestial al extremo y se abalanzó hacia el Valle de las 100 Curvas. Lu Yun, espera aquí. Después de decirle eso a Gong Luyun, Lin Ran persiguió a Chu Feng y dijo en voz alta, «Señor Capa Gris, ¿dónde está la necesidad de irse tan rápido? ¿Por qué no me cuentas acerca de esa habilidad secreta? Maldición, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo usar mi habilidad secreta?» Chu Feng estaba bastante ansioso. Lo único que temía Lin Ran era su técnica de matanza. Sin embargo, en ese momento, no pudo usarlo. Eso hizo que Chu Feng perdiera lo único que lo calificaba para luchar contra Lin Ran. Idiota. Las habilidades secretas son extremadamente especiales y tienen vida. No son controlables por poder profundo. Aunque tu cultivación ha sido elevada al ámbito profundo después de tomar prestado mi poder, en realidad, todavía estás en el reino del origen. Entonces, no te dejaría abusar de su poder. En este momento, solo puedes usar la habilidad secreta hasta este grado y este es el límite. Me temo que por hoy, será imposible que uses la habilidad secreta de nuevo, recordó solemnemente Eggy. Entonces, ¿realmente hay algo como esto? Maldición. Después de saber la verdad, Chu Feng estaba enojado y molesto. Su odiado enemigo estaba tan cerca, pero no solo no tenía forma de matarlo, sino que incluso se vio obligado a escapar. Eso realmente lo obligó a contener sus agravios. Sin embargo, no pude hacer nada al respecto. ¿Quién le dijo que no tuviera la fuerza suficiente? Si no confiaba en el poder de Ekli y solo lo usaba con su propia cultivación, por no mencionar pelear con Lin Ran, incluso Gong Luyun podría obligarlo a su estado actual. Chu Feng, esto no va a funcionar si esto continúa. Déjame controlar tu cuerpo. Chu Feng usó la técnica Imperio Celestial hasta el extremo, pero la diferencia de velocidad entre él y Lin Ran se acercaba cada vez más. Lin Ran era demasiado fuerte. Frente a tal cultivo, Chu Feng era realmente muy débil, y en esa situación, él quería intervenir. No. No dejaré que te vuelvan a lastimar por ayudarme. Cuando él usó el poder de Asura, su espíritu casi se extingue, por lo que Chu Feng inmediatamente se negó. Idiota, no voy a trabajar mi vida tanto como antes. Rápidamente dame tu cuerpo, o morirás, y no viviré también. Refutó Eggy. No. De ahora en adelante, será mi turno de protegerte. Incluso si muero, moriré delante de ti. Chu Feng fue incomparablemente terco, y después de hablar, la luz bajo sus pies se volvió aún más brillante y su velocidad aumentó aún más. Señor Capa Gris, es mejor si me dices el origen de la habilidad secreta antes de partir. Al ver eso, Lin Ran no se apresuró en absoluto. Cambió su técnica y disolvió el poderoso escudo de Qilin. Luego giró su mano y agarró. Apareció un gas extremadamente frío y se extendió rápidamente por todas partes. Todas las flores y hierbas que fueron tocadas se congelaron. Incluso los árboles altos y grandes tenían una capa de escarcha y perdieron su vida. Este aura es una habilidad marcial de rango 6. Chu Feng giró la cabeza para mirar y no pudo evitar asustarse. Detrás de él, un vasto aire frío lo envolvía todo. Era como un monstruo invisible y con aire frío penetrante, se dirigía hacia Chu Feng para tragárselo entero. Por la presión, Chu Feng podía sentir que era indudablemente una habilidad marcial de rango 6 o incluso Lin Ran no podía crear un ataque con tal fuerza. En ese instante, Chu Feng solo pudo activar el rayo dorado en su sangre y elevó su cultivación al segundo nivel del reino profundo desde el primer nivel. Luego, puso todo su poder en la técnica del Imperio Celestial para tratar de escapar una vez más. Pero fue en vano ya que el área del aire frío era extremadamente grande y su velocidad era extremadamente rápida. Cuando se acercaba a Lin Ran, el gas frío también se acercaba rápidamente a Chu Feng. En esa situación, iba a ser engullido rápidamente por eso. Ríndase.
Es imposible para ti escapar de mi atmósfera de hielo frío. Limran reveló sus dientes y mostró una cara que mostraba que iba a obtener lo que quería. Maldición. Voy a ser derrotado aquí. No. No seré derrotado. Todavía no he tomado venganza. Todavía no he encontrado a mi familia. ¿Cómo puedo morir aquí y ser derrotado por una persona así? ¿No avergonzaré a mi familia? Chu Feng gritó en su corazón y al mismo tiempo, el poder profundo en su cuerpo giró y rápidamente pasó por meridianos especiales. Él estaba haciendo un gran avance. Un tipo de avance que intentó muchas veces, pero nunca tuvo éxito. Era la verdadera oscuridad de la técnica Imperio Celestial. Déjame ver a dónde vas a escapar. Limran se acercó una vez más y el aire frío lo siguió. Desde atrás, rodeó a Chu Feng y también selló su camino hacia adelante. Chu Feng estaba completamente rodeado y no podía ir a ninguna parte. Justo en ese momento, Chu Feng de repente golpeó el suelo con sus piernas. Como una flecha que sale de la proa, todo su cuerpo se disparó hacia el cielo. HMPH. ¿Crees que puedes escapar así? A menos que puedas volar, serás engullido por mi aire frío. Cuando vio a Chu Feng saltar al cielo, Limran solo se burló y sin prisa, controló el aire frío para formar una gran red debajo. Esperó a que Chu Feng volviera a caer para poder atraparlo por completo. Ta. Pero luego, la escena mágica sucedió. Cuando las piernas de Chu Feng estaban en el aire, siguió caminando. Después de cada paso, su cuerpo entero se elevaría un poco más. Después de caminar un rato, no solo no retrocedió, sino que subió más y más. La distancia entre él y el suelo ya era de 100 metros. Como fuese un simple salto al cielo, él caminó en el aire. Él resistió el aire y caminó. Limran, te quitaré la vida cuando nos encontremos la próxima vez. Chu Feng giró la cabeza y dejó esas palabras atrás con una voz envejecida antes de caminar en el aire y dirigirse rápidamente hacia el horizonte lejano. El actual Limran ya estaba perdido en el suelo. Miró inexpresivamente el cielo nocturno que contenía estrellas brillantes y el cuerpo que se alejaba cada vez más. En su rostro envejecido estaba conmocionado, y solo después de un buen rato, lentamente recuperó el sentido y dijo en voz baja, él realmente puede volar. Capítulo 225, Salón del Templo en las nubes. Dentro de un bosque determinado en el Valle de las 100 Curvas, una capa de hielo se condensa en los árboles y las hierbas. El aire frío se detuvo y llenó el área. Limran todavía estaba de pie en el medio mientras levantaba la cabeza para mirar la noche estrellada. Su pecho subía y bajaba y sus ojos estaban llenos de asombro. Solo después de un buen rato se fue calmando lentamente. Está claro que no está en el reino celestial, pero puede resistir el aire y caminar. ¿Comprendió la habilidad única del sabio del Imperio Celestial? Limran frunció el ceño, pero no siguió persiguiéndolo. Él solo dio media vuelta y regresó. No era que no quisiera perseguirlo, ya que después de ver todos sus métodos, se odiaba a sí mismo por no tomar todo lo que Chu Feng tenía para sí mismo. Pero, lamentablemente, realmente no podía hacer nada acerca de Chu Feng, que podía caminar en el aire. Limran regresó a donde estaba Gong Luyun. Descubrió que las marcas de las garras y los enormes orificios de las garras seguían allí. Sin embargo, en comparación con antes cuando se fue, el cambio sucedió. 6 pequeños pilares de agua estaban actualmente salpicando desde los agujeros de las garras. Un solo dedo contuvo tanto poder. Estos túneles se conectan con las corrientes de agua subterráneas. Limran frunció el ceño con fuerza y la conmoción llenó su mirada. Abuelo, ¿esa persona realmente usa una habilidad secreta legendaria? Al ver eso, Gong Luyun fue a preguntar por qué todavía recordaba la terrorífica fuerza que Chu Feng mostró antes. Aunque no lo he visto personalmente, investigué las habilidades secretas. No importa si lo miras en términos de fuerza o poder, lo que el señor Capa Gris usó, sin duda es una. Además, no solo captó una habilidad secreta, también captó una poderosa habilidad marcial corporal. La cara de Limran estaba llena de admiración cuando recordó la escena en la que Chu Feng caminaba en el aire. Originalmente, pensó que con su alto nivel de cultivo, podría haberlo reprimido por completo, pero fue en vano ya que los métodos que Chu Feng captó eran misteriosos hasta el extremo. Realmente le picaba el corazón y era bastante intolerable. ¿Él entendió otros métodos? ¿Qué tipo de métodos? Gong Luyun expresó curiosidad. No hay necesidad de preguntar sobre eso. Después de todo, esos son los métodos de otras personas. Si en el futuro puede obtener una habilidad secreta, definitivamente te la transmitiré. Luyun, aunque tu talento no es malo, no es el mejor en el continente de las 9 provincias. Cuando haces cosas, debes hacerlo a un cierto nivel. El señor Capa Gris no te atacaría sin motivo o razón.
Debe tener algún tipo de relación con Chu Feng, por lo que es mejor si tienes más cuidado en el futuro, recordó Lin Ran. Ese misterioso señor capa gris está relacionado con Chu Feng. Sintió que era bastante extraño cuando pensaba que el señor capa gris que entendía tantos métodos especiales estaba relacionado con Chu Feng. Gong Luyun no tenía forma de aceptarlo. Aunque es solo una suposición, es extremadamente posible. Incluso me resultará difícil atrapar al señor capa gris si se coló en este lugar, e incluso si regreso a la mansión del príncipe, estoy seguro de que no pueden hacer nada por él. De acuerdo con las reglas, con mi estado, aunque puedo proteger a todos cuando ingresan, no puedo quedarme por un tiempo prolongado. Para evitar más ataques contra ti, es mejor que abandones esta cacería, dijo Lin Ran. Abuelo, después de escuchar esas palabras, la cara de Gong Luyun cambió mucho. No esto aquello. ¿Está usted diciendo que su vida no es importante, o es esta pequeña parte de la medicina profunda aún más importante? ¿Quieres convertirte en lo mismo que tus amigos como perros en un montón de carne rota y un charco de sangre? Lin Ran gritó fuertemente, y luego agregó, aquí conmigo, tienes miedo de no tener ningún recurso de cultivo. No te preocupes. Ya me presenté ante el señor de la mansión para que te permitan irte. En ese momento, puedo pasarte todas mis habilidades. Gracias abuelo por su benevolencia y amabilidad. Después de escuchar esas palabras, Gong Luyun pasó de la miseria a la felicidad, y su felicidad fue bastante inesperada. La mansión del príncipe Qilin era el verdadero señor de la provincia de Sura. Vete, te protegeré escondidamente. Lin Ran sonrió y agitó su mano. Era bastante amable y su mirada estaba llena de amor. Por supuesto, Gong Luyun no se atrevió a refutar. Con un estado de ánimo feliz, volvió a la carretera de donde venía. Él, que tenía a Lin Ran protegiéndolo secretamente, no tenía ni un rastro de preocupación. Después de que Gong Luyun se fue lejos, Lin Ran sacó una carta del bolsillo de su pecho. Después de abrir la carta, había algunas filas de personajes elegantes. Lord Lin Ran, ¿recuerdas a una mujer que te salvó la vida hace 20 años a las afueras de la ciudad Tortuga Negra y también perdió su castidad hacia ti? Aunque actualmente soy la esposa del señor de la ciudad Tortuga Negra, Luyun es el niño entre usted y yo. Él no es el hijo de Gong Chang'an. Él es tu hijo. Originalmente no quería mencionar este asunto para ti, porque después de todo, para ti, una mujer como yo no vale la pena mencionarla. Sin embargo, al final, Luyun es su hijo. Gong Chang'an es demasiado terco y tuvo que enviar a Luyun a la escuela de segunda categoría, la escuela Dragón Azul, a cultivar y desperdició el buen talento de Luyun para nada. Espero que usted, señor, pueda ver a Luyun como su propia carne y sangre para alejar a Luyun de esa escuela y darle un mejor futuro. Después de leerlo, Lin Ran retiró a regañadientes la carta. No lo puso en su saco Cosmos, sino que lo guardó en el bolsillo de su costado y le recordó. Te he buscado durante 20 años, pero nunca pensé que me hubieras dado tanta sorpresa además de encontrarte. No te preocupes, no dejaré que nuestro hijo sea alguien que no se conozca. Mientras Lin Ran pensaba en su propio amante, Chu Feng todavía estaba caminando en el aire. En ese momento, él ya llegó a las nubes y corría dentro de ellas. Era como un dragón, subiendo, bajando interminablemente, volteándose. Jaja, esa es la sensación de caminar en el aire. Es muy refrescante. Chu Feng fue incomparablemente alegre. Aunque no era la primera vez que volaba en el aire, en comparación con sentarse en el águila de cabeza blanca, claramente, era bastante mejor cuando él mismo se dirigió hacia el horizonte como lo deseaba. ¿Milímetros? ¿Qué es eso? De repente, tomando prestada la luz de la luna, Chu Feng descubrió un pico de montaña, y ese pico de montaña no entró en las nubes. Además, en la cima del pico de la montaña, Chu Feng vio la luz. Vagamente, parecía un edificio, y después de acercarse, de hecho, estaba en la sala de un templo. Alguien vivió allí. Chu Feng no pudo evitar sorprenderse porque descubrió que el pico de la montaña era normalmente empinado. Simplemente se levantó perfectamente recto como una escalera al cielo. Esa forma. Esa altura. Sin un cierto cultivo, sería muy difícil escalar a ese lugar, y mucho menos a la sala del templo construida en la cima del pico de la montaña. Después de todo, el Valle de las 100 Curvas era una tierra prohibida. Cada año, solo se abriría durante un poco más de una docena de días. Después de eso, a nadie se le permitió entrar, entonces ¿quién construiría una sala del templo en ese lugar? Capítulo 226, Experto misterioso extraño. ¿Qué clase de persona construiría un salón de templo en este lugar? ¿Esta es una tierra prohibida? Entonces ¿realmente habría una persona que vive aquí por largos periodos de tiempo? ¿O tal vez es solo un lugar temporal para descansar?
Pero es que acaso los ancianos de varias escuelas no permitían que nadie penetrara demasiado en el Valle de las 100 Curvas. Esto ya es bastante profundo, por lo que normalmente no debería haber nadie aquí. Mientras miraba el hermoso templo construido en el extremo de la montaña, Chu Feng lo adivinó sin cesar. Finalmente, para satisfacer la curiosidad en su corazón, se ocultó en las nubes y extendió su poder espiritual hasta el extremo mientras avanzaba con cuidado y quería investigarlo hasta el final. Esto es, pero antes incluso de acercarse al pico de la montaña, las pupilas de Chu Feng se agrandaron y la sorpresa apareció en su rostro curioso en un instante. ¡Qué poderosa formación espiritual escondida! El poder está muy por encima de mi formación espiritual de color gris. Chu Feng descubrió una formación espiritual escondida que estaba fuera del pico de la montaña. Fue un mecanismo de formación del espíritu. Después de tocarlo, no se dañará, pero atraerá la atención de la persona que lo colocó. Eso significaba algo. El maestro en este lugar era muy probablemente un espiritista mundial y la parte más importante era que, desde el sentimiento de la formación del espíritu, el dueño de esa formación espiritual estaba muy por encima de él en términos de poder. Lo que significaba que el espiritista mundial que puso esa formación de espíritu posiblemente no era un simple espiritista de capa gris, sino es una formación espiritual de color azul. El maestro aquí es indudablemente un espiritista mundial de manto azul. Egi pronunció la respuesta para Chu Feng. Espiritista mundial de capa azul. ¿Por qué está ese personaje aquí? Chu Feng estaba interminablemente conmocionado. En la provincia de Sura, los espiritistas mundiales más fuertes eran espiritistas mundiales de capa gris, y solo había dos. Entonces, ¿por qué apareció un espiritista mundial de capa azul en ese lugar? Eso fue muy impactante. ¿Qué tan fuertes eran los espiritistas mundiales de capa azul? Eran personajes enormes que incluso eran raros dentro del gremio de espíritus mundial. Chu Feng, vete rápido. No puedes ofender al maestro aquí. Rápido. Retirada. La voz de Egi se volvió más tensa. Chu Feng no dudó después de escuchar eso. Dio media vuelta y se fue rápidamente. Después de escuchar la explicación de Egi, solo entonces Chu Feng supo por qué Egi estaba tan nerviosa. Fue porque la fuerza de un espiritista mundial de capa azul excedió por completo sus expectativas. Poniendo su poder del espíritu a un lado primero, los diversos métodos de formación del espíritu que captaron superaron por completo a los espiritistas del mundo de la capa gris. En términos de cultivo marcial, también había requisitos estrictos. De acuerdo con lo que dijo Egi, el poder de la formación espiritual de color azul requería que uno estuviera al menos en el reino celestial para poder obtenerlo. Lo que también significaba que no solo vivía un espiritista mundial de la capa azul en la sala del templo, sino que también era simultáneamente un experto en el reino celestial. El reino celestial. Ese fue el reino más elevado en el continente de las 9 provincias. ¿Por qué un personaje como él apareció en el Valle de las 100 Curvas? Chu Feng no pudo entender. Pero él sí sabía algo. Había un experto en el Valle de las 100 Curvas y ese experto no era alguien a quien Chu Feng pudiera ofender porque realmente no podía soportar las consecuencias. Incluso si él era invencible frente a las personas bajo el reino celestial ya que fue capaz de escapar con la excelente habilidad marcial, la técnica del imperio celestial. Frente a los expertos en el reino celestial, él ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. Después de distanciarse del pico de la montaña, Chu Feng ya no usó la técnica imperio celestial. Después de todo, había nubes limitadas en el cielo y no siempre podía confiar en las nubes para ocultarse. Si alguien lo descubría, sería inevitable un alboroto enorme. Además, había innumerables medicinas espirituales y medicinas origen, e incluso había medicinas profundas. Aunque Chu Feng no pudo acabar con Gong Luyun, ya que él vino, no podía irse con las manos vacías, ¿verdad? Había una fecha límite para la caza heroica. 18 días. Los 18 días no comenzaron cuando ingresaron más profundamente en el Valle de las 100 Curvas. Comenzó el día en que se abrió el Valle de las 100 Curvas, para ser más precisos, solo tenían 15 días. Chu Feng iba a masacrar abiertamente en los 15 días. También quería experimentar cuán amplios eran los recursos en el Valle de las 100 Curvas. Además, normalmente, había muchas bestias monstruosas dentro del valle. Entonces, a Chu Feng no le importó intercambiar algunos golpes con las legendarias bestias monstruosas. Swoosh, 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 en un valle profundo dentro del gran valle de 100 curvas, había un área cubierta por árboles. Sin embargo, las ramas y las hojas eran bastante exuberantes e incluso había vides en todas partes. Cubrieron el cielo y el sol, fue extremadamente difícil caminar. Sin embargo, una persona no se vio afectada en absoluto en tal área.
Como un mono ágil, utilizó las ramas de los árboles y las enredaderas para saltar de un lado a otro en el aire. Su velocidad era extremadamente rápida y a veces, solo se podía ver su silueta, pero no su apariencia. Naturalmente, esa persona era Chu Feng. Habían pasado 10 días desde el comienzo de la cacería heroica, y con los métodos de un espiritista mundial de capa gris, Chu Feng era como un pez en el agua cuando estaba en el Valle de 100 Curvas y sus cosechas eran geniales. En estos días, si tenía sed, bebería agua de manantial. Si estaba hambriento, asaría un poco de carne y la comería. A él no le importaban las medicinas espirituales, y solo las medicinas de origen detendrían. En 10 días, incluso pisoteó y mató a docenas de medicinas profundas que eran como tesoros. A pesar de que eran solo medicina profunda de baja calidad y medicina profunda de calidad media, las personas normales todavía no podían elegirlos. Después de todo, esas medicinas profundas ya tenían una naturaleza espiritual y la dificultad de atraparlas era extremadamente alta. Solo Chu Feng, un espiritista mundial de capa gris, podía atraparlos tan fácilmente. Mientras los encuentre, los obtendrá. No habría peces que pudieran escapar de su red. Una medicina profunda de alta calidad, una bestia monstruosa en el 9º nivel del reino origen y un humano en el primer nivel del ámbito profundo. Parece que alguien atacó primero. Mientras Chu Feng atravesaba el bosque, murmuró en voz baja. En ese momento estaba persiguiendo una medicina profunda de alta calidad. Sin embargo, con su fuerte poder espiritual, podía sentir que no solo había una medicina profunda de alta calidad. También había una bestia monstruosa además de un humano. Después de pasar varios árboles, finalmente, Chu Feng aterrizó en un árbol seco grueso y grande. Podía ver todo mientras observaba desde arriba. A docenas de metros de distancia de él, estaba teniendo lugar una gran batalla aterradora. Innumerables árboles gruesos fueron cortados a la mitad y la sangre cubrió todo el área. Nada era igual que antes de la batalla y parecía un área de desastre. El joven muchacho era una persona poderosa en el primer nivel del ámbito profundo. En cuanto a la bestia monstruosa era un oso enorme y el monstruo con vides de árbol, solo estaban en el 9º nivel del reino origen. Sin embargo, mientras trabajaban juntos, el joven se vio obligado a retroceder cada vez más y se iba a caer en cualquier momento. Ese es el cuerpo original de una medicina profunda de alta calidad. Bastante fuerte está cooperando con la bestia monstruosa para atacar a los humanos juntos, y el poder de batalla combinado de los dos es comparable al primer nivel del reino profundo. No es de extrañar que el hombre con marcas de viruela no pueda vencerlos. Los fragmentos eran como una tormenta cuando volaban alrededor de Chu Feng. Sin embargo, no pudieron hacerle daño en lo más mínimo. Estaba observando todo y esperando que el joven solicitara asistencia porque tenía que tomar esa medicina profunda de alta calidad. Desde que la medicina profunda de alta calidad fue descubierta por primera vez por el hombre y a menos que tomara la iniciativa de renunciar a ella, si Chu Feng lo ayudara a cuidar la bestia monstruosa y el medicamento profundo, él podría no estar dispuesto a darle la medicina profunda y obviamente, algunas disputas sucederían. Después de experimentar todo tipo de eventos, Chu Feng comenzó a contener su temperamento. Él no quería crear enemigos fácilmente. Lo que necesitaba eran amigos. Capítulo 227, Tierra peligrosa señor, por favor, ayúdenme. De hecho, después de que el hombre con manchas de viruela descubriera a Chu Feng, rápidamente pidió ayuda. Para aumentar su eficiencia, Chu Feng siguió tomando prestado el poder de él y luego de ingresar al Valle de las 100 Curvas. Sin embargo, para evitar problemas innecesarios, todavía se disfrazaba a sí mismo. Llevaba una bata larga de tela y llevaba un sombrero cónico que estaba hecho de hierba para ocultar su propia apariencia. Un disfraz como ese no era raro en el Valle de las 100 Curvas, pero debido a que el hombre con marcas de viruela no podía ver la apariencia de Chu Feng ni podía determinar su edad y sin embargo aún quería que Chu Feng lo ayudara, llamó a Chu Feng señor. ¿Qué pasa con la medicina profunda de alta calidad después de que te ayude? Chu Feng cambió su voz a la de un adulto joven y habló directamente a su objetivo. Siempre y cuando me ayudes a resolver el peligro de antemano, la medicina profunda de alta calidad y la bestia monstruosa son tuyas. Aulló el hombre con marcas de viruela. Genial. Solo después de eso, Chu Feng saltó en el aire, y como una espada afilada, se apuñaló en el círculo de batalla de los tres. Humanos ignorantes, todos morirán. Al mismo tiempo que Chu Feng aterrizaba en el suelo, el enorme oso bestia monstruosa se abalanzó sobre Chu Feng. De hecho, la bestia monstruosa tenía naturaleza espiritual y podía hablar el lenguaje humano. Sin embargo, su voz todavía estaba llena del aura de una bestia salvaje. También era como si tuviera una fuerza ilimitada.
Cuando bajó su garra, trajo consigo el poder de 300.000 katies equivalentes a 500 gramos cada uno. HMPH. Sin embargo, Chu Feng solo resopló fríamente ante el ataque repentino de la bestia monstruosa. No solo no lo esquivó ni lo evitó, sino que incluso formó un puño con una mano y lo arrojó hacia la enorme garra de la bestia monstruosa. Esa escena aterrorizó por completo al hombre marcado por la viruela. Después de todo, el aura que Chu Feng mostró que solo estaba en el primer nivel del ámbito profundo, siendo el mismo que él. En términos de figura corporal, era incluso más delgado. Entonces, las acciones actuales de Chu Feng eran como una mantis tratando de bloquear un carro y él solo estaba buscando su propio camino hacia la muerte. Sin embargo, en el siguiente instante, estaba estupefacto. Bam, cuando el puño de Chu Feng y la enorme pata de la bestia monstruosa colisionaron, al instante, se escuchó un gran estruendo. Aunque el puño de Chu Feng no era grande, la energía que contenía era enorme. Una onda de energía estalló y la bestia monstruosa gimió instantáneamente y luego retrocedió rápidamente. Su piel áspera y su carne gruesa, que eran como el hierro, se abrieron por todas partes con la sangre fluyendo y revelaron los inquietantes huesos blancos. ¡Cielos! ¿Sigue siendo el puño de un humano? En ese mismo instante, el hombre con marcas de viruelas quedó estupefacto y miró fijamente el puño de Chu Feng con incredulidad en toda su cara. Él cambió algunos golpes con el enorme oso bestia monstruosa antes, así que conocía profundamente la fuerza del enorme cuerpo físico del oso. Sin embargo, con su propio cuerpo, Chu Feng destruyó la garra de la bestia, por lo que le resultó bastante difícil de aceptar. A medida que el hombre con marca de viruela se distraía, la medicina profunda de alta calidad ya saltaba al aire. Las enredaderas se convirtieron en una cuchilla afilada que llenó el cielo. Con la velocidad del rayo, dispararon hacia él. Mierda. Cuando reaccionó a eso, ya era demasiado tarde. Las enredaderas que llenaban el cielo se clavarían en su cuerpo en el siguiente instante. No podía evitarlo y no podía escapar de él aunque quisiera. Perdió su oportunidad. Silbido, pero justo cuando el hombre sintió que iba a morir indudablemente, como un fantasma, Chu Feng apareció frente a él. Sostenía una enorme espada dorada en ambas manos. Mientras sus brazos ondeaban en el aire, la espada dorada instantáneamente se convirtió en varias miríadas de luz dorada. La luz de media luna seguía apareciendo frente a sus ojos, y cuando desapareció, las espeluznantes enredaderas fueron cortadas a la mitad. Lo más sorprendente fue que el centro de la medicina profunda también fue cortado por Chu Feng en un momento desconocido. La medicina profunda que fue decapitada instantáneamente gimió miserablemente. Su cuerpo era como si estuviera desprendiendo piel mientras caían capas por capas. Al final, solo apareció una planta con forma humana que era del tamaño de una palma. Esa planta era una medicina profunda de alta calidad, la hierba con forma humana. Justo en ese momento, los pasos frenéticos resonaron, y el enorme oso herido escapó con la cola entre las patas. Aunque parecía bastante pesado, su velocidad no era lenta. Casi con un parpadeo, desapareció de la línea de visión de Chu Feng y de la otra persona. En ese instante, el hombre con marcas de viruela incluso pensó que la enorme bestia monstruosa o se escapó con éxito. Mientras se preparaba para negar con la cabeza y suspirar, vio que Chu Feng arrojaba su espada dorada. Al principio, el hombre no entendía por qué Chu Feng haría eso, pero cuando escuchó el doloroso grito que provenía de la bestia monstruosa en las profundidades del bosque, finalmente supo cuán fuerte era en realidad. Chu Feng recogió la hierba con forma humana y la arrojó a su saco cosmos. Normalmente, ni siquiera lo almacenaba y lo habría refinado directamente, pero como estaba frente a otra persona, necesitaba contenerse. Hermano, tienes bastante buena habilidad a pesar de que ambos estamos en el primer nivel del ámbito profundo. Yo, Wu Yuanhua, realmente te admiro hasta el punto de que me doblegaré a mí mismo. Justo en ese momento, el hombre con marcas de viruela se acercó con una cara llena de profundo respeto y no pudo evitar abrazar a Chu Feng con admiración. Chu Feng ya esperaba las acciones del hombre así que no le prestó mucha atención. Él solo sonrió levemente y se preparó para continuar. Hermano, me pregunto cuál es tu gran nombre. Sin embargo, el hombre con marcas de viruela se plantó frente a Chu Feng para detenerlo y con una cara solemne, preguntó. Soy Asura. Chu Feng dijo al azar un nombre. Asura, qué nombre tan extraño. El hombre con marcas de viruela pareció contemplar y sintió que el nombre era muy especial. Chu Feng ignoró las reacciones del hombre con marcas de viruela, y pasó por su lado para continuar. Sin embargo, antes incluso de caminar por unos pocos pasos, el hombre se puso al corriente. Abrió sus brazos y detuvo a Chu Feng una vez más.
Mientras se enfrentaba a la persistencia del hombre con marcas de viruela, Chu Feng frunció el ceño y dijo un poco disgustado: «Sí. Yo solo quiero invitar al hermano Asura a acompañarme». El hombre se rió entre dientes y dijo. Su actitud fue muy sincera. «Lo siento, estoy ocupado». Chu Feng resopló fríamente. Él no quería esa basura como una carga. «Ah, hermano Asura, conozco un lugar que contiene una gran cantidad de medicina profunda de alta calidad». Al ver eso, el hombre marcado por las viruelas rápidamente explicó. ¿Es eso cierto? Después de escuchar que había una gran cantidad de medicamentos profundos de alta calidad, Chu Feng no pudo evitar estar interesado. No son palabras de mentira. Pero hermano Asura, antes de irnos, debo informarle que los recursos en el Valle de 100 Curvas existen junto con el peligro. El lugar que tiene una gran cantidad de medicina profunda también tiene un grupo de bestias monstruosas tiránicas como guardias. Los discípulos de la escuela Lingyun ya han atacado muchas veces, pero se fueron en derrota y tuvieron grandes pérdidas. Sin embargo, escuché que el discípulo número 1 en la escuela Lingyun, Du Guoyun, ya se dirigió hacia ese lugar. Todas las personas poderosas de la escuela Lingyun se reunieron en ese lugar y también solicitó ayuda para los demás poderes. Invitaron a discípulos de varias otras escuelas a trabajar juntos para atacar esa fortaleza de bestias monstruosas. Y yo quiero invitarte, hermano Asura, a ir juntos y compartir los beneficios. ¿Qué piensas al respecto? El hombre dijo en serio y dentro de su mirada, hubo incluso un poco de súplica. Después de escuchar esas palabras, el corazón de Chu Feng ya se conmovió. Si los discípulos de la escuela Lingyun no pudieron obtener ningún resultado después de atacarlo muchas veces, significaba que el lugar era peligroso. Pero eso también significaba que había recursos más grandes. Entonces, Chu Feng no dudó y dijo firmemente, lidera el camino. Capítulo 228, Du Guoyun. El Valle de las 100 Curvas era una tierra mágica. Montañas, arroyos, ríos, valles, llanuras, todo lo que debería estar allí, estaba. El hermoso paisaje era como el reino de un santo. Podría decirse que esa área es un mundo separado. Había medicinas espirituales, medicinas origen, medicinas profundas, bestias salvajes, bestias feroces y bestias monstruosas. Al estar en la cima de la cadena alimenticia, las bestias monstruosas eran los reyes en esa área. Ellos gobernaron ese lugar, e incluso las bestias monstruosas necesitaban cultivarse. Por lo tanto, también necesitaban medicinas origen y profundas. Para que los medicamentos origen y los medicamentos profundos muestren los efectos que deberían tener, después de que las bestias monstruosas encontraran los medicamentos, no los buscarían de inmediato. Lo forzarían a un lugar especial, los sellarían y esperarían a que crecieran antes de usarlos. Sin embargo, cada año, habría un periodo de tiempo en que los humanos invadieron esa tierra. La intrusión de los humanos destruyó todo allí. Ellos rompieron las reglas allí, así que para las bestias monstruosas, los humanos eran los invasores y ellos eran los guardianes. En ese momento, en un lugar determinado en el Valle de las 100 Curvas, había una fortaleza así. La medicina profunda llenó la fortaleza y los que estaban fuera podían sentir el fuerte poder profundo y la fragancia de las medicinas. Sin duda fue un gran tesoro. Sin embargo, los tesoros no se pudieron tomar tan fácilmente porque varios cientos de bestias monstruosas se reunieron densamente afuera. Todos y cada uno de ellos estaban en el reino profundo y sus cultivos eran altos. Hubo algunos en el primer nivel del ámbito profundo, así como algunos en el sexto. Una bestia monstruosa con forma humana que medía 3 metros incluso tenía el cultivo del séptimo nivel del reino profundo. Los músculos de todo su cuerpo eran como una armadura. Tenía un gran martillo en su mano y estaba sentado en una silla hecha de huesos humanos mientras bostezaba. Alrededor había bestias monstruosas que todavía estaban en su forma de bestia y estaban bastante animados, como si festejaran, mientras derrotaban a los humanos una y otra vez. Maldición. Realmente quiero ir de inmediato a masacrar a ese grupo de bestias. Espere. Señor Dugu y señor Fenguao vendrán rápidamente. Después de que lleguen, podemos exterminar a estas bestias monstruosas que deberían morir de una vez. Vamos a vengar a los ancianos y jóvenes que murieron aquí. A varios miles de metros de la fortaleza, dentro de un frondoso bosque, varios cientos de discípulos se reunieron. La mayoría de ellos eran discípulos de la escuela Lingyun, pero también había muchos discípulos de otras escuelas y se estaban preparando el ataque final a la fortaleza. Mire, Fenguao ha llegado. De repente, apareció un grupo de personas. Eran de la escuela Lingyun, y el que lideraba era un hombre orgulloso y de rostro blanco. Después de que apareció, al instante, se despertó una gran perturbación.
Sin mencionar a los discípulos de la escuela Lingyun, incluso los discípulos de otras escuelas concentraron sus miradas en el cuerpo de ese hombre. Algunas discípulas incluso revelaron expresiones de adoración. Ese hombre se llamaba Feng Gao y él era el discípulo número 2 en la escuela Lingyun. Aunque solo era el segundo, su talento y cultivación estaban lejos de ser comparados por discípulos de otras escuelas. Era un experto en el sexto nivel del ámbito profundo y podría decirse que fue uno de los mejores dentro de la generación joven en la provincia de Sura. Jovencita, me pregunto si podemos unirnos a ustedes para trabajar juntos y derrotar a ese grupo de bestias monstruosas. En ese instante, Chu Feng y el hombre con marcas de viruelas ya llegaron. Sin embargo, no fue fácil unirse al grupo de personas que iban a luchar contra las bestias monstruosas. De hecho, en la actualidad, la alumna de la escuela Lingyun estaba evaluando la fuerza de Chu Feng y el hombre con marcas de viruela. Ella estaba viendo si tenían las calificaciones para compartir la medicina profunda en la fortaleza. Pero fue inútil, ya que después de la aparición de Feng Gao, la mirada de esa discípula se sintió atraída por Feng Gao y ya no les prestó atención a Chu Feng y el hombre con marcas de viruela. Sin embargo, no se podía culpar a esa discípula porque, comparada con la cara de niña de Feng Gao, el rostro del hombre con marcas de viruela era demasiado feo. Ninguna mujer estaría dispuesta a mirarlo. Mira, Du Guo ha llegado. Du Guo-jun, el discípulo número 1 de la escuela Lingyun, Du Guo-jun. Justo en ese momento, otra persona gritó sorprendida y las palabras Du Guo-jun hicieron que la mirada de todos en la escena cambiara de Feng Gao al otro lado. En ese lado, apareció otro grupo de discípulos de la escuela Lingyun. La calidad de sus discípulos fue mucho más fuerte que el grupo de Feng Gao. Especialmente el que dirigió. Con un par de cejas densas que eran como espadas afiladas y una cara resuelta como una espada, ese hombre era mucho más apuesto y marcial. En comparación con la belleza femenina de Feng Gao, ese hombre estaba lleno de encanto varonil. Era el discípulo número 1 en la escuela Lingyun, Du Guo-jun, y era un experto en el octavo nivel del reino profundo. No solo fue el discípulo número 1 en la escuela Lingyun, incluso fue nombrado como la persona número 1 en la generación joven de la provincia de Sura. Muy cerca de Du Guo-jun estaba su hermano menor, Du Guxiangyu. La cultivación de Du Guxiangyu no fue tan débil, tenía el cultivo del quinto nivel del reino profundo. También tenía una apariencia hermosa, pero como su hermano mayor estaba bajo un halo, obviamente, no era tan llamativo. Waya, el discípulo número 1 de mi escuela Lingyun es demasiado encantador. Es un verdadero hombre. La discípula de la escuela Lingyun, que tuvo una adoración incomparable hacia Feng Gao antes, solo tenía la figura de Du Guo-jun en sus ojos. Oiga, señora. Quiero unirme a ustedes para luchar juntos contra las bestias monstruosas. Míranos. ¿Podemos? Justo en ese momento, el hombre con marcas de viruelas palmeó inexpresivamente el hombro del discípulo femenino. ¡Qué espanto! No pueden. Ustedes dos no pasan. Vete ahora. El hombre con marcas de viruela que perturbó el corazón de apreciación de la mujer recibió un estallido de maldiciones enojadas por parte de ella. Junior, ¿qué pasa? Su grito naturalmente atrajo la atención de los discípulos de la escuela Lingyun. En un instante, el gran grupo de discípulos de la escuela Lingyun rodearon y concentraron sus feroces miradas en los cuerpos del hombre marcado con viruela punzante Chu Feng. Nosotros, mientras se enfrentaba a esa escena, el hombre con marcas de viruelas estaba aterrorizado. Ni siquiera podía hablar porque ni siquiera sabía cómo explicarlo. Querían unirse a nosotros para luchar contra las bestias monstruosas, pero debido a que su fuerza era muy baja, quería que se fueran. Sin embargo, siguieron fastidiándome. La discípula dijo con agravio. ¿Qué? ¿Ocurrió algo así? Después de escuchar esas palabras, los discípulos de la escuela Lingyun, normalmente dominantes, se enfurecieron al instante y sus miradas podían comerse a Chu Feng y el hombre con marcas de viruela. Lo que sea, luchar contra las bestias monstruosas es más importante en este momento. Déjalos ir. Un discípulo salió a aconsejar. HMPH. Ustedes dos tienen suerte. Show. Al ver eso, el discípulo de la escuela Lingyun comenzó a ahuyentarlos. Mientras se enfrentaba a esa situación, los puños de Chu Feng se cerraron con fuerza y las llamas de furia ardieron en su corazón, pero sufrió porque sintió un par de ojos afilados que lo miraban, y el dueño de esos ojos era extremadamente fuerte. Entonces, Chu Feng solo podía irse melancólicamente junto con el hombre con marcas de viruela mientras eran burlados por la multitud. «Hermano, ¿qué estás mirando?», preguntó curiosamente Du Guxiangyu. Nada. Du Guo-jun sonrió débilmente y se retractó de la mirada que estaba dirigida hacia Chu Feng.
Capítulo 229. Saque de todo. Poco después de la aparición de Guo Yun, organizó a los discípulos y comenzó a atacar la fortaleza de las monstruosas bestias. Esta vez, las bestias monstruosas que estaban bastante animadas antes sintieron claramente la presión. Al enfrentarse al ejército humano dirigido por Guo Yun, ya perdieron su superioridad absoluta. Incluso el comandante de la bestia monstruosa que sostenía el enorme martillo fue retenido por Guo Yun. Aunque las bestias monstruosas tenían una ventaja natural de sus cuerpos físicos y generalmente eran más fuertes que los humanos en el mismo reino en términos de poder de batalla, cuando se enfrentaban a un genio máximo como Guo Yun, su ventaja ya había desaparecido. Frente a la actitud absoluta, los humanos se llevaron la ventaja. El comandante de las bestias monstruosas que se convirtió en medio humano frunció el ceño y rugió sin parar. El discípulo número 1 de la escuela Lingyun, Guo Yun, lo obligaba a retroceder continuamente y perdió por completo su preciosa grandeza de rey. ¡Ah, maldición! Esa maldita mujer. Dentro de un bosque distante, el hombre con marcas de viruela se sentó en un gran árbol mientras miraba hacia la dirección de la fortaleza mientras el uno seguía subiendo y murmuraba incesantemente. Hermano Asura, con tu fuerza, si pudieras haber entrado, ciertamente hubieras obtenido tu parte. Después de suspirar, miró a su lado, pero descubrió que estaba completamente vacío y que las huellas de Chu Feng habían desaparecido. Hermano Asura, claramente, la persona que estaba allí desapareció al azar. Cuando entró en pánico, comenzó a buscar en todas partes las huellas de Chu Feng. Sin embargo, sin importar qué, nunca habría pensado que el actual Chu Feng ya se alzó en el aire. Con la técnica Imperio Celestial, miró hacia abajo y la fortaleza fue claramente observada por él. Aunque la defensa alrededor de la fortaleza fue muy buena, para que las medicinas profundas se bañaran en la luz del sol y obtener un mejor crecimiento, no estaba completamente sellada. Usando el humo que surgió de la gran batalla, Chu Feng pudo ocultarse mientras descendía desde arriba. Como la batalla afuera era un desastre, primero entró en la fortaleza y quiso tomar todas las medicinas profundas que estaban allí. ¡Guau! Esta vez, ganaré mucho. Después de entrar en la fortaleza, el corazón emocionado de Chu Feng casi iba a saltar. Dentro de las hierbas densas, había luces que parpadeaban sin cesar. Medicina profunda de baja calidad, medicina profunda de calidad media, medicina profunda de alta calidad. En total, hubo varios miles. Hubo incluso alrededor de un centenar de la inestimable medicina profunda de alta calidad. Esa cantidad fue demasiado impactante. No es de extrañar que las bestias monstruosas de afuera guardasen este lugar hasta su muerte. Fue realmente un tesoro. Debe haber sido el resultado de muchos años de acumulación. Jijiji, en el instante en que Chu Feng pisó ese lugar, los varios miles de medicamentos profundos cambiaron repentinamente. De pequeñas hierbas que estaban enterradas en las flores y las hierbas, se convirtieron en monstruos terroríficos. Descubrieron sus dientes, con la boca abierta y las garras extendidas, comenzaron su ataque contra Chu Feng. Mis adorables medicinas profundas. Todas ustedes realmente me están dando un abrazo. Chu Feng se rió, extendió su mano y agarró. Poder profundo se formó en una enorme palma y se estrelló contra ella. Incluso la tierra tembló una vez, y esa palma presionó varias medicinas profundas hasta la muerte. Agitó su brazo y su poder profundo se extendió. Con eso, docenas de medicina profunda fueron barridas hasta la muerte por Chu Feng y se convirtieron en pequeñas y lindas hierbas que no tenían naturaleza espiritual. Pero incluso mientras los mataba tan devastadoramente, Chu Feng aún sentía que era demasiado lento. Entonces, él solo usó su poder de formación espiritual para rodear el área grande que contenía las hierbas, luego selló la formación espiritual y los aplastó vivos. Solo cuando volvieron a sus formas originales, él detuvo el encogimiento. Jijiji. Eso fue bastante entretenido porque los medicamentos profundos pedían ayuda. Sin embargo, ya era un desastre afuera, así que ¿cómo podía alguien darse cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de la fortaleza? Por lo tanto, los medicamentos profundos fueron impotentes. Solo podían permitir que Chu Feng los rematara con un barrido, matándolos poco a poco. Al final, se convirtieron en medicinas profundas sin naturaleza espiritual y todas fueron recogidas por Chu Feng. Jaja, refrescante. Esto de hecho es refrescante. Mientras Chu Feng se reía locamente, caminó hacia el centenar restante de medicinas profundas escondidas en la esquina. Las medicinas profundas, que generalmente tenían una apariencia anormalmente feroz, eran como ovejas asustadas y temblaban. Sus miradas parpadearon y, obviamente, sintieron un miedo ilimitado. ¡Bum! De repente, una explosión resonó. Fragmentos de roca llenaron el aire y la fortaleza fue abierta por alguien. ¡Mierda!
De repente, Chu Feng volvió la cabeza y descubrió que un grupo de personas entraba corriendo. Eran los discípulos de la escuela Lingyun, y el líder era el número 2 de la escuela Lingyun, Feng Gao, la persona poderosa del sexto nivel del ámbito profundo. ¿Quién eres tú? Cuando Feng Gao se inmiscuyó en ese lugar con un corazón lleno de felicidad, descubrió que el tesoro estaba completamente vacío. Después de ver a la persona de pie cercana y un grupo de medicinas profundas temblorosas, su rostro cambió al instante enormemente. Feng Gao reaccionó de inmediato y supo lo que sucedía adentro. Esa maldita persona entró primero y saqueó por completo todo en el gran tesoro. HMPH. Chu Feng no se preocupaba por Feng Gao. Solo agitó su gran manga y condensó una formación espiritual. Él también quería tomar las últimas medicinas profundas en la esquina para él. Estás buscando morir. Al ver que Chu Feng no se detenía y que incluso continuaba saqueando, enfureció a Feng Gao. Dio un salto y llegó frente a él, luego un puño fue lanzado hacia la espalda de Chu Feng. Ese puño no era algo pequeño. Aunque no usó poder profundo, una habilidad marcial de rango 6 se condensó dentro de su puño. Su poder era extremadamente aterrador y Feng Gao quería usar ese golpe para determinar la victoria instantáneamente matando a Chu Feng. Al mismo tiempo, la multitud detrás de Feng Gao también atacó simultáneamente. Cada persona solía usar habilidades marciales extremadamente fuertes y no se contenían. Show. En momentos críticos como ese, Chu Feng no se contuvo tampoco. Dirigió sus dedos hacia ellos y 5 gases blancos se dispararon explosivamente. Un rugido airado sacudió los cielos y el suelo. ¿Quién podría incluso retener al tigre blanco una vez que salió? Delante de la técnica de matanza del tigre blanco, incluso la cara de Feng Gao cambió mucho. Originalmente quería escapar, pero perdió la oportunidad. Con un golpe, la enorme pata condensada del tigre blanco ya se estrelló. Al mismo tiempo, ni un solo discípulo detrás de él sobrevivió. Cuando bajó la pata, al instante, apareció un gran agujero. Después de que el polvo se dispersó, aparte de Feng Gao, las otras personas que estaban allí se convirtieron en charcos de sangre. Incluso Feng Gao estaba medio deshabilitado. Lo más importante fue que el gas blanco ya atravesó su pecho y resultó gravemente herido. En ese instante, la sangre estaba en todas partes en su cuerpo. Su aura era extremadamente débil y estaba al borde de la vida y la muerte. Wosh, después de derrotar a Feng Gao y los demás con un solo golpe, agitó su manga una vez más. Las medicinas profundas que ya estaban atadas fueron llamadas y metidas en su saco cosmos. Dio un paso al frente y se preparó para regresar de donde vino para escabullirse después de haber sido extremadamente afortunado. Pero justo en ese momento, la presión ilimitada descendió de los cielos y selló el camino. Levantó la cabeza para mirar, e incluso Chu Feng no pudo evitar cambiar su expresión en gran medida. Una gran mano en el cielo cayó, y con un poder devastador, se estrelló contra él. Capítulo 230, me llaman Azure. Esa palma era extremadamente grande y podría decirse que cubre los cielos y el sol. Estaba condensado por un resplandor de color dorado, pero mostraba patrones reales de palma. No fue extendido por un brazo y solo una palma apareció en el cielo. Pero tenía que decirse que el poder que contenía la enorme palma de color dorado era realmente aterrador. En cuanto a cuán fuerte, era aún más aterrador que la atmósfera de hielo frío del Inran. Mira, es la habilidad única de Gugu. Habilidad marcial de rango 6, el descenso de la divina palma celestial. En ese instante, alguien gritó sorprendido y permitió que Chu Feng supiera el origen de la palma, así como también el usuario. Finalmente, también supo por qué la palma dorada se acercaba a él con tanta presión. Pero en situaciones como esa, Chu Feng nunca pensó demasiado en eso. Con un pensamiento, se relacionó con el tigre blanco. Después de eso, abrió sus 5 dedos y palmeó explosivamente hacia el cielo. Rugido cuando la palma de la mano fue arrojada, al instante, un gas salió de su palma. Después de eso, se convirtió en la garra de un tigre de color blanco en el aire. Era la verdadera garra de un tigre. Aunque solo estaba condensado por gas de color blanco, aún se podían ver las tenues rayas de color negro. Era vívido y realista, e incluso tenía pieles. Lo más importante era que el estado de la pata del tigre era completamente diferente de lo que Chu Feng mostró anteriormente. Antes, estaba solo en un estado ilusorio, pero la pata de este tigre estaba más cerca de una sustancia real. En cuanto a por qué sucedió tal cambio, eso fue porque Chu Feng recientemente ganó un nuevo poder. Él mejoró una vez más en términos de apariencia para la técnica de matanza del tigre blanco. Cuando salió el tigre blanco, ¿quién podría luchar contra eso? El poder de la técnica de matanza de tigre blanco superó por completo a la palma divina descendiente del cielo y cuando los dos se cruzaron, hizo que todos supieran lo que era un verdadero ataque incomparable en el mundo.
Retumbó cuando los dos chocaron, incluso el cielo tembló y las grietas de color negro se extendieron en el aire como si el cielo se fuera a caer. Sin embargo, después del gran estampido, la garra del tigre de color blanco se precipitó en el aire y atravesó las nubes. Incluso un agujero de la pata de un tigre se formó en ellas y solo los cielos sabrían hasta dónde fue. Mirando hacia atrás a la palma enorme de color dorado ya se convirtió en ondas de color dorado. Se extendió en el aire y frente a la técnica de matanza del tigre blanco, el llamado descenso de la divina palma celestial no pudo ni siquiera dar un solo golpe. ¿Qué habilidad marcial es esa? Tiene tanto poder. Mientras miraban las nubes y vieron la huella de la pata del tigre que quedaba allí, todos los que presenciaron esa escena quedaron estupefactos y sus ojos estaban llenos de conmoción. Incluso Du Guoyun frunció el ceño y su mirada brilló con seriedad. Mientras miraba a Chu Feng que llevaba un sombrero cónico ya no se atrevía a tener ni una gota de descuido. Él preguntó solemnemente, «Hermano, me pregunto cuál es tu gran nombre». «Asura». La voz de Chu Feng era extremadamente fuerte y clara. Después de disolver el ataque aterrador, Chu Feng finalmente pudo observar la situación en ese momento. Solo entonces descubrió que todas las bestias monstruosas habían terminado. Todos los discípulos se lanzaron a la fortaleza y el que los dirigió era exactamente Du Guoyun. Actualmente él ya estaba rodeado, pero no era que no tuviera más caminos para tomar. Como ya había sido descubierto, Chu Feng no se apresuró a escapar. Se tomó su tiempo para dejar su gran nombre. Por supuesto, no era su verdadero nombre. Asura. ¡Qué buena Asura! Luchamos dolorosa y amargamente afuera, sin embargo, te has colado aquí y has robado todas las medicinas profundas. No solo eso, incluso mataste personas de mi escuela Lingyun. Tus acciones son un poco deshonestas, ¿no es así? Si todavía eres un hombre, revela tu verdadera apariencia. Veamos qué clase de persona haría tales cosas impropias. Du Guoyun interrogó en voz alta. Obviamente, supuso que Asura no era el verdadero nombre de Chu Feng. Señor Dugu tiene razón. Hemos luchado por nuestras vidas afuera, sin embargo, te has robado todo aquí. Transfiere los medicamentos profundos y te dejaremos un cadáver completo. En ese instante, los otros discípulos también presentaron demandas hacia Chu Feng. Después de todo, simplemente tuvieron una gran batalla contra bestias monstruosas y algunos resultaron heridos mientras que algunos murieron. Sin embargo, si todo eso fuera en vano, sin importar quién fuera, no estarían dispuestos a aceptar eso. Verdaderamente una broma. Los medicamentos profundos aquí pertenecen a aquellos que pueden obtenerlo. Nunca les dije que lucharan por tus vidas afuera, e incluso sin ninguno de ustedes, aún puedo saquear todo aquí. Déjame con un cadáver completo. Dentro de todos ustedes, ¿quién puede matarme? Chu Feng se burló y reveló su mirada de intento asesino hacia su entorno. A pesar de que no parecía importante, casi todos los que estaban en escena, aparte de Du Guoyun, no pudieron evitar retroceder un paso y estallaron en sudor frío por el miedo. Desde la mirada de Chu Feng, se sintieron helados y asesinos. Especialmente después de que vieron la aterradora palma de Chu Feng, nadie sabía la profundidad de sus habilidades. Sin embargo, podían estar seguros de que Chu Feng era una persona peligrosa. Du Guoyun, ¿te atreves? ¿Quieres venir y probarlo? Amenazó Chu Feng. ¿Crees que no me atrevo? Du Guoyun dijo fríamente. Jaja, si te atreves, ven y prueba. Chu Feng se rió a carcajadas y saltó al cielo. Cuando estaba en el aire, se detuvo y no se movió. Estaba pisando el aire mientras colgaba en el cielo. Cielos. Él está parado en el aire. ¿Cómo es eso posible? Él es una persona en el reino celestial. En ese instante, mientras miraban a Chu Feng, que estaba en el aire con ambas manos a la espalda, nadie podía mantener la calma. Aunque la aura de Chu Feng solo pertenecía al primer nivel del reino profundo, solo los expertos en el reino celestial tenían la habilidad especial de caminar en el aire y flotar. El reino celestial. Ese era un personaje que ni siquiera existía en toda la provincia de Asura. ¿Estaba frente a ellos verdaderamente un experto en el reino celestial? ¿No significaba eso que enojaron a un personaje súper enorme que no deberían haber enojado? ¿De dónde vienes? Du Guoyun preguntó en voz alta, e incluso él se sorprendió por los métodos de Chu Feng. Recuerda. Soy Asura. Este nombre resonará en las 9 provincias y nadie lo olvidará. Después de decir esas palabras, Chu Feng se rió, dio un paso en el aire y gradualmente se fue. Dejó atrás a las atónitas multitudes que habían escandalizado mentes que no pudieron calmarse durante mucho tiempo.